Hola, soy Edith. Eh, Estamos aquí platicando nuevamente con el padre Rodrigo. Bueno, un poco la continuación de estas grabaciones, de estos diálogos, para ver si esperamos que les sirvan a más personas que estén interesadas en estos temas. Bueno, particularmente en este video queremos tratar sobre el tema ya específico del arte sacro. Eh, Como sabíamos, o sea, como habíamos tratado en el video anterior, tocamos ya un poco el tema, ¿no? Sobre la vocación del artista. Dentro de esta vocación al arte, dentro del arte, hay una jerarquía, ¿no? Una jerarquía en referencia pues sí, al objeto del mismo arte que, que trata sobre la realidad, y la realidad tiene una profundidad o un espectro de profundidad, ¿no? Entonces, ahora queremos tocar el tema como de la vocación dentro de la vocación de artista, ¿no? Porque el ser llamado a ser artista sacro ya es un llamado específico dentro del ámbito de artista, ¿no? En sí mismo. Y aparte queremos, o sea, yo tengo mucho interés de que el padre Rodrigo nos hable sobre la dinámica del arte sacro en sí, ¿no? Pues bueno, les damos la bienvenida y muchísimas gracias, padre Rodrigo, por tenerme nuevamente. Muchas gracias, Edith. Como siempre, un gusto hablar estos temas. Siempre para que lo sepa también la gente que nos está viendo ahora, a las que les agradezco también que puedan continuar viendo estos videos. Siempre nos quedan preguntas para hablar, entonces siempre hay otras continuaciones de video. Y después van saliendo comentarios también en la parte de los comentarios de estos videos. Y también la gente va preguntando, hay muchas veces preguntas bien específicas. Entonces yo he preferido siempre poderlas conversar así abiertamente para que este material quede y lo pueda aprovechar más gente. Así que como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, que lo difundan, que puedan ver la serie de videos de estos temas o los que les parezcan y vayan dejando sus comentarios, preguntas, inquietudes, posibilidades de otros temas en la parte de los comentarios de este video. Así que de vuelta, muchas gracias, Edith, y bueno, como quieras, comenzamos entonces a conversar. Ok, pues mire, después de que platicamos la última vez, ¿no? Con respecto a la vocación, ¿no? Entonces, igual uno lo refleja en la propia vida, ¿no? Y dices, bueno, en mí en particular, como usted sabe, he tenido, pues, casi, no sé, digamos por casualidad o providencialmente he tenido este encuentro con el arte sacro, ¿no? O sea, en mi vida así normal, ¿no? En mi vida, mi caminar espiritual, ¿no? Conocí a algún sacerdote que supo que era artista, entonces él me dijo, oye, puedes hacer, no sé, como que un dibujo así, o no sé, como que me empezó a pedir algunas cosas y me empezó como a incursionar en el arte sacro, ¿no? Obviamente, pues uno o sea, en ese momento yo no tenía como idea de la dimensión de lo que implica ser artista, ni del arte, ni siquiera valorar el arte sacro como arte, ¿no? O sea, para mí era como más artesanal, ¿no? Como una cosa así, porque dices es para usar, ¿no? Implica la liturgia de la iglesia, o sea, la celebración de la fe en la iglesia. En fin, el caso es que ya, o sea, lo empecé a hacer como por casualidad y de repente, pues ahora que estoy, pues como más consciente de esto y como que, pues sí, o sea, me doy cuenta que tengo esta vocación extra, ¿no? O sea, como que tengo no sé, un talento, una facilidad que puedo realizar arte sacro, ¿no? Porque aparte, a la par de la vivencia de la fe, pues o sea, entiendo lo que estoy haciendo, para qué sirve y en dónde va a funcionar, ¿no? Pero sí, no sé, como que, o sea, la pregunta ahorita sería como el artista, ¿cómo reconoce su vocación aparte al arte sacro, ¿no? O cómo podría, no sé, o sea, tiene que ver con tu camino de fe, eso es necesario, ¿no? Pero no sé si usted tiene algún comentario al respecto. Sí, me parece que podríamos tocarle el tema como en dos niveles. Sea en la producción, en la creación de una obra, sea en el artista en cuanto a ser humano. Porque como ser humano
nosotros tenemos distintas dimensiones culturales o puntos en donde vamos desarrollando lo que es nuestra cultura y por ende, porque el sujeto de la cultura es el ser humano, cómo se va desarrollando el ser humano. Y todos los seres humanos tenemos intrínseca la inclinación, la dimensión religiosa. Por lo tanto, primero me parece que hay que analizar el sujeto humano para entender estas manifestaciones de las personas en distintos niveles. Entonces, lo primero es que todas las personas tenemos esa capacidad de trascender, esa capacidad espiritual, muchas veces se le llaman, y específicamente esa capacidad concreta de unirnos con un otro que trasciende estos límites espaciotemporales que nosotros le llamamos Dios. Y por lo tanto la cultura no solamente tiene una dimensión en la persona misma o una dimensión horizontal con las otras personas, sino que también una dimensión vertical, y que la cultura ahí pasa a ser cultural. Por eso que en cada uno de estos ítems, en cada una de estas dimensiones, nosotros vemos manifestaciones del arte que van hablando de estos niveles. Por eso que ahora pensando en esto, en la Sacrosanctum Concilium, que es un texto magisterial que ha sido emanado del Concilio Vaticano II, que habla específicamente de la liturgia, y al interno de la liturgia, que lo mencionaste, una serie de manifestaciones que se van como armonizando con ella, está el arte. Y habla en ese parágrafo, creo que es el 122, va a dar como esa jerarquía. Dice, entre las expresiones del genio humano, ¿no? Es decir, las actividades auténticamente humanas, y por eso que mencioné la cultura. Dice, van a destacar las bellas artes, y poco a poco va a indicar esta encíclica, dice, de las bellas artes el arte religioso y en su cumbre el arte sagrado. Por lo tanto está manifestando una jerarquía que de algún modo revela esas dimensiones, esa dimensión del ser humano normal, común y corriente, sea personal o sea horizontal, y después esa dimensión ya más religiosa, y dice en su cúspide, y por lo tanto en esa jerarquía, en esa expresión más elevada del arte, que es el arte sagrado. Y ahí en donde se verifica un camino, una tendencia de un artista particular a realizar obras de arte sagrado. Si bien es cierto, sí, es una especie de vocación dentro de la vocación artística, mucho más específica, pero como la tendencia intrínseca del ser humano es al ámbito de lo religioso, por eso que se ha dado en la historia muchos artistas que las obras más geniales que han tenido tienen que ver con lo religioso, sea con lo religioso pagano, es decir, por ejemplo, en el mundo clásico, el mundo griego, o egipcio, o persa, etcétera, que se manifiestan obras de una dimensión religiosa. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces va de algún modo a decantar en una serie de obras mucho más específicas que los que nosotros llamamos arte sagrado. Y por lo tanto, se van a ver obras magníficas de todos los tiempos que tienen o una sugerencia religiosa o directamente, explícitamente sagradas. De algún modo, uno lo ve que sea porque estoy pensando, por ejemplo, en la mitología, sea en una manifestación artística netamente cristiana, de algún modo el hombre, como que el ser humano artista, tiende a esa dimensión, porque tiende a esos temas que son fundamentales, que son trascendentes de esta realidad, que van manifestando esas inclinaciones así intrínsecas del ser humano. Por eso que podríamos decir que las mayores en el sentido de más profundas y más grandes obras de arte generalmente son religiosas, sea de cualquier cultura como nosotros en nuestra cultura cristiana. Nosotros podemos identificar nuestros grandes artistas y ver el camino de obras que han sido netamente religiosas, insisto, sea mitológicas o sea
netamente cristianas, Miguel Ángel, Rubens, Ujú. Rembrandt, etcétera, un larguísimo etcétera, por decir los artes visuales, pero hay muchas otras artes que también van a desarrollar lo mismo. Pero entonces, o sea, el artista está llamado a ser artista sacro, o sea, todos los artistas deberían llegar a este culmen o no, o es así como ahí para todo. Y, No, hay para todos, evidentemente, porque no todos así en la historia han desarrollado esta tipología, llamémoslo así. Lo que pasa es que de vuelta, como la dimensión religiosa es netamente humana, ¿no? Es intrínsecamente humana y por lo tanto siempre el ser humano tiende a eso lo más y mayor y más perfecto. Hay una tendencia del arte a desarrollarse en su perfección en el arte sagrado. Si estamos diciendo que con la iglesia el arte, las bellas artes tienen una jerarquía, por lo tanto en su cúspide el arte sagrado, el artista que pretende llegar a una cúspide, así, normalmente en la historia uno lo ve que va desarrollando temáticas religiosas o ya definitivamente sagradas. Por lo tanto, si uno quisiera ser un poco más preciso, más exquisito, digamos, en este camino de desarrollo de las artes, claro que hay una tendencia al desarrollo de las obras de arte sagrado. Lo que pasa es que no se verifica en la historia que todos los artistas tiendan a eso. ok, o sea, volviendo al tema de que la vocación es una llamada de Dios a ser artista, ¿no? También diríamos que a ser artista sacro continúa siendo una llamada de Dios, o sea, como una iniciativa de Dios y una respuesta libre del hombre, ¿no? Sí, por Este, supuesto, como todas las vocaciones, ¿no? Siempre el ser humano descubriendo poco a poco esta llamada específica va ofreciendo su libertad y va desarrollando esa vocación, ¿no? En este caso del arte, con encarnándola en obras específicas y de algún modo, por eso, si una persona tiene el talento artístico y va descubriendo, va profundizando en él, va saliéndose solamente de estas limitaciones humanas, que el talento fuera solamente una capacidad psicomotriz cuya, cuyo fin último es la obra de arte meramente humana, se quedaría en una limitación, porque como todo don de Dios, trasciende las coordenadas espacio-temporales. Pues siempre cualquier actividad humana tiene esa apertura a la trascendencia, ¿no? Y tiene esa apertura a determinar las consecuencias eternas de la vida de la persona. Por lo tanto, el arte no se queda afuera porque es una actividad humana. Entonces tiene una llamada a trascender y a verificarse en obras que hablen de la vida eterna. Entonces, claro que el artista, si va profundizando en su talento, va descubriendo que es un subcreador, como dice Tolkien, o un artífice, como dice San Juan Pablo II, y lo más probable es que vaya tendiendo o al ámbito de lo religioso en general, y si conoce la revelación cristiana, va a tender a manifestar los misterios de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sea en su persona. Tenemos muchas obras que hablan de eventos de las Sagradas Escrituras o del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, o la vida de los santos, que son otra encarnación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, como una prolongación por imitación, ¿no? De aquello que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso que, por ejemplo, hay tantas obras de arte que tratan de la vida de los santos. De algún modo están prolongando las consecuencias de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que normalmente un artista profundizando en su talento va a tratar de vincularse con lo religioso o con lo sagrado. Lo único que lo sagrado tiene determinaciones muchísimo más específicas porque está vinculado, como decías, con la liturgia, que tiene normas específicas y en eso se va a determinar esa obra como arte sagrado, ¿no? Y entonces no es solamente el arte religioso, la experiencia religiosa,
subjetiva de un artista, sino que ya se va metiendo como en un camino mucho más específico, mucho más determinado, canónico, diríamos nosotros, porque se vincula con el culto que tiene una normativa particular. Claro. Aquí digo, hay un montón de preguntas, pero aquí, por ejemplo, ya a mí me pone en una situación que dices, el arte, o sea, el arte que uno puede hacer atiende y responde a esta necesidad de la liturgia y a la vez es como que, o sea, ya está al servicio de Dios y es para que Dios lo utilice de alguna manera, es lo que yo percibo, ¿no? O sea, como que uno produce, como que ofreces, lo haces de cierta manera un ofertorio, un sacrificio a Dios, o sea, se vuelve una cuestión también cultural y litúrgica y de oblación y, y entonces Dios lo toma, o sea, ya, o sea, uno lo entrega y como lo vivimos siempre, ¿no? Cualquier artista haces una obra y se desprende de ti algo y se vuelve para todos, ¿no? Pero en este caso, en la cuestión, no sé si quiera hablar algo de ahorita. No, quizás, claro, quizás, porque hay varias cosas ahí súper interesantes. Por una parte, si uno recorre, ¿no?, la historia del arte, la creación misma de una obra, la exposición, o sea, manifestarla a los otros en la historia del arte, de las obras de arte, ha tenido mucho de cultural, de religioso, de acto religioso. Sí. Por lo tanto, cuando manifestabas, decías eso de ese ofrecer la obra, es que en muchas culturas ha sido así, es un acto cultural de ofrecimiento. Entonces, no solamente que la obra sea, pongámoslo así, en general, utilizada por la divinidad para ponerse en contacto del receptor de esa obra, sino que el oficio mismo del artista, en cuanto está creando la obra, comienza a ser una especie de ritual. Sí. De hecho, uno tiene ciertos patrones de conducta que van creando una especie de liturgia artística. Estoy hablando siempre del arte, incluso que no tiene contenido religioso. Y uno va repitiendo ese patrón de conducta y va produciendo sus obras. Tanto es así que incluso los supuestamente más rebeldes, que van a decir que el arte no tiene reglas, bueno, eso primero ya es una regla. Segundo, uno ve el proceso de esos artistas y siempre van repitiéndose en el quehacer artístico. Quizás en el momento de efectuar la obra van a incorporar un contenido que es circunstancial porque están pensando algo particular, porque tienen una motivación o una inspiración particular, pero en el proceso concreto son muy respetuosos, no solamente del quehacer, de la formatividad, sino que incluso del ambiente mismo, especie de una sacralidad del taller. Uno no permite que todo el mundo se meta a su taller. Hay una serie de pautas bastante específicas con momentos específicos, etc. Entonces, eso refleja que hay una sacralidad o una religiosidad o un aspecto cultural. Tanto es así, estoy pensando, por ejemplo, ahora en Jackson Pollock, que hacía todo un ritual aprendido de ciertas tribus de Norteamérica, con otras cosas ahí que él metía de su entorno artístico, y que era un proceso cultural, y muchas veces cuando uno lee cosas de su biografía, él mismo explicitaba que era un acto religioso. Claro, le va a sacar todo el aspecto más de vinculación, que es la parte propia de lo religioso. La palabra religión significa, en una de las acepciones, es volver a unirse, religare, ¿no? Volver a unirse con ese otro, digámosle el nombre que queramos, pero siempre es una actividad cultural, litúrgica, un patrón de acción que se va repitiendo. Y uno tiene una serie de cláusulas bien específicas para su proceso creativo. Incluso hay una especie como de sacralidad del inicio de una obra, es decir, uno no cuenta la idea, no revela todos los secretos, entre comillas, cada uno tiene su culto, digamos, ¿no? Entonces, eso primero. Claro. Sí, perdón. No, entonces, lo primero es eso. Después lo otro es la obra misma.
La obra misma, en un primer momento uno la va generando, la va creando, en todo ese proceso confuso del inicio, porque cuando uno habla de que uno tiene una idea para entender una forma mental que va iluminando el proceso creativo, esa forma mental muchas veces no está tan clara, generalmente es bastante confusa y se va encarnando, se va materializando en el proceso. Bueno, entonces uno espera que esa forma vaya preservándose de la invasión de ideas del externo. Entonces se encarna. Bueno, una vez que se encarna eso, que uno va dándole forma con el pigmento, el lápiz, las notas, las palabras, la categoría o disciplina artística que se quiera, ese encarnarse de la obra permite que el artista de algún modo también se convierta en receptor de su propia obra. Por lo tanto, esa mirada contemplativa de su obra, esa forma en su mente, que significa en su mundo interior, no solamente una cuestión intelectual, va tomando forma en esa obra y eso es lo que uno comunica, entrega al receptor y el receptor, tomando esa obra, va de algún modo conformándose, configurándose con esa parte inmaterial de la obra. Bueno, y lo último entonces es que dada esa relación con ese producto, esa cosa, esa obra, ese microcosmos, dado el contacto con esa obra, el alma del receptor, el mundo interior del receptor, que se va configurando, se va disponiendo a lo que la obra misma está encarnando, está diciendo, los contenidos semánticos, significativos, temáticos, pero también la misma estructura de la obra, es decir, la parte más técnica, por así decirlo. Bueno, dado ese contacto, en el arte religioso o en arte sagrado mucho más, Dios va viendo la disposición del sujeto que recibe esa obra y va entonces viendo si es posible tocar esa alma. Y eso es lo que nosotros decimos en el ámbito católico, que Dios le comunica su gracia, su vida, sus propias bendiciones al alma de esa persona que se ha dispuesto mediante la obra de arte. Entonces, Dios va tocando esa alma. Entonces, claro que la obra hace como de medium, ¿no? Medium dispositivo, especie de instrumento de la divinidad, pero bien entendida, es decir, que dada la ocasión de eso, Dios en este caso va comunicando sus gracias a esa persona que contempla esa obra de arte sagrado. Por lo tanto, se mantiene esa relación de ofrecimiento de algo, aspecto cultural y acción de Dios en el alma de esa persona que libremente se dispone mediante ese instrumento que es la obra de arte. Claro, pero bueno, no sé, para aclarar un poco lo de la mediumnidad, o sea, creo que es bastante, un poco riesgoso, ¿no? Mencionarla como tal. No, o sea, no es así en el sentido de que siempre hay una colaboración, o sea, una colaboración consciente, libre, Claro. de parte del individuo y de Dios, o sea, como no tiene mucho que ver, pero podríamos compararlo con la escritura, la Biblia, ¿no? Que dicen, la escribió un hombre, la escribió Dios, o sea, decir, es 100% de Dios, es 100% del hombre, o sea, son los dos 100% puestos en una colaboración, ¿no? Y realmente es una colaboración amorosa, ¿no? Porque nadie obtiene nada beneficio, ¿no? Como que la cuestión de ser instrumento de Dios sí es ser instrumento de Dios, pero no es de que Dios nos use, ¿no? No nos utiliza para nada, ¿no? Sino que colaboramos, nos inspira, no sé, nos potencializa, ¿no? En lo que somos y a la vez nos enriquece tanto que nos provee para dar de él mismo, ¿no? O sea, nos da lo que quiere que demos, ¿no? O algo así podríamos decirlo. Nada más como Sí, está muy bien. En este caso es una acción humana, por lo tanto no hay una acción
inspirativa como en la Sagrada Escritura, pero se entiende analógicamente que, claro que hay una colaboración, si no, no sería obra auténticamente humana, si no interviene la libertad plena de las facultades y de la capacidad de ofrecerse a responder al talento natural, creando una cosa, un algo, que dada la cosa misma, la estructura de la cosa, es capaz de hacer de puente entre la persona que la recibe, el alma, el fiel en el caso del arte religioso sagrado, y esas disposiciones que Dios ve para poder tocar el corazón de esa persona y hacer todo ese otro proceso que es independiente de la obra. Es decir, acá quizás habría que afirmar que la obra de arte o religiosa o sagrada, por una parte, no contiene a la divinidad, o sea, no es que hay algo dentro porque sería un ídolo, sino que permanece siendo una obra de arte. Sin embargo, porque la obra de arte viene de una persona, imagen y semejanza de Dios, con todas sus capacidades y libertad, entonces esa obra de arte se enriquece de ese mundo interior del artista, y ese mundo interior del artista encarnado en la obra, son todas palabras metafóricas, ¿no? No es que la cosa tampoco encarne el corazón de la persona, sino que de algún modo va tomando esas características, se va humanizando, ¿no? El material. Como la impronta del claro, ser. Queda la impronta de la persona en la obra, y el que la recibe asume, se apropia de ese algo que quedó en la obra, pero también lo recibe con libertad. Por lo tanto, va admitiendo en esa obra lo que lo hace libremente crecer y disponer para que en este caso de la obra de arte religioso o sagrado, Dios pueda hacer su obra. Y entonces, claro que hay una colaboración absolutamente libre, insisto, porque si no, no sería humano, pero en ocasión de esa cosa que nosotros llamamos obra de arte. Claro. Oiga, padre, y por ejemplo, ¿no? En cuanto a las disposiciones del artista, ¿no? O sea, el artista, ya habíamos hablado que tiene un camino ascético, ¿no? Un camino activo, digamos, ¿no? De disponerse a, pero, o sea, hablando ya del arte sacro, me gustaría que ahondáramos en la parte, digamos, pasiva, de disposiciones o incluso de las activas, ¿no? O sea, ¿qué disposiciones el artista podría asumir? Porque, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los artistas, de los iconos ortodoxos, ¿no? Que yo he escuchado, no sé, admito mi ignorancia, ¿no? Pero sé que hacen disposiciones ascéticas muy fuertes, ¿no? De tiempo de penitencia o de oración o no sé, ayuno, ¿no? Se preparan para escribir los iconos y este tipo de cosas, ¿no? No estoy familiarizada, le digo, con esto, pero entiendo que hay un camino ascético, un camino activo de parte de la persona artista para disponerse a ejercer, ¿no? El acto de crear. Y por otro lado, el camino, o sea, no sé si este es un paso, pero también entiendo que hay un camino pasivo, ¿no? O sea, no sé, como que Dios infunde, ¿no? Ciertas, no sé, gracias o no sé, ¿no? Para que ocurra esta colaboración. No sé si hay también algo por ahí, ¿no? Como alguna cuestión de disposiciones o de, no sé si llamarlo inspiración, no sé, pero la cuestión quizás yo preservaría la distinción de los planos y dimensiones del arte. Lo primero es que yo distinguiría la persona del artista para entender lo que sucede, porque al final es la misma persona que tiene estos varios niveles, digamos, varias dimensiones de acción, digamos, ¿no? Pero solamente para tratar de entender lo que ocurre. Y después, no solamente en cuanto a artista, sino que en cuanto a artista de arte sagrado. Entonces, lo primero es, quizás un principio, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, claro que
esa disposición tiene que verificarse, tiene que corroborarse en todos los niveles de creación de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más santo que el artista de arte sagrado sea, si no sabe su oficio, su santidad no lo va a ayudar para que en concreto produzca una obra de arte como tal. Porque la primera condición de la obra de arte sagrada es que sea arte. Si el artista no, si la persona no es artista, por más que haga las penitencias que haga, no va a producir una obra. Nadie da lo que no tiene. Y esto para evitar de algún modo, cualquier confusión con aquellas obras que nosotros llamamos aqueiropoietas, es decir, no hechas por mano humana. El manto de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Es un milagro. Entonces, hay que tenerlas de referencia, pero también hay que distinguir. La acción del artista humano no es necesariamente una acción de Dios como lo es, por ejemplo, que mencionaba recién el escritor en el Nuevo Testamento, el escritor sagrado. Generalmente el artista, Dios le dio ya el talento y sus facultades naturales para que las desarrolle. Por lo tanto, crea una obra de arte sagrado muchas veces sin ninguna intervención particular, especial y extraordinaria de Dios. Entonces, primero es que sea artista y que sea buen artista. Pero evidentemente, acá ya incorporamos eso que hemos dejado metodológicamente fuera, lo incorporamos para decir este principio, ¿no? Si nadie da lo que no tiene, al revés, si tiene mucho, da mucho. Por lo tanto, si pongamos así, que tiene una excelente preparación en cuanto a artista, que conozca su oficio, la técnica, los materiales, lo más acabado que se pueda. Si además tiene una inteligencia de fe nutrida, educada, en este caso de fe auténticamente católica, en los niveles en los que se desarrolla el arte sagrado, es decir, teológico y litúrgico, al menos, yo agregaría también histórico, es muy importante la historia del arte religioso católico o religioso o sagrado católico, y luego además tiene una vida de fe y una vida de santidad, por lo tanto tiene toda una ascesis, ya no en cuanto a persona ni artista, sino que tiene una ascética propiamente católica o cristiana, mística. Claro, esas tres cosas van a enriquecer el producto. Entonces el producto, que es esta obra de arte, va a estar intensivamente mejor dispuesto para que disponga a su vez al alma del fiel que lo recibe, y entonces la acción de Dios puede producir su efecto con mucha más precisión que en una obra que ha sido hecha sin estas características. Entonces, que agreguemos, por ejemplo, como en el mundo que mencionabas, en el mundo ortodoxo, que no es patrimonio solamente del mundo ortodoxo. Hay, por ejemplo, Beato Angélico en el mundo latino católico, le decimos beato porque ha vivido una vida de santidad, también tenía prácticas específicas de ascesis, como te decía, en estos distintos niveles, sobre todo en cuanto creyente y religioso, vida consagrada, pero porque también era un excelentísimo artista. Entonces se conjugaban todas estas dimensiones. Lo que pasa que hoy en día se trata de separar estas dimensiones, y entonces, claro, de algún modo, siempre que el artista hace algo con contenido religioso sagrado, parecería que el Espíritu Santo lo está inspirando. No, no es así. La mayoría de las obras que se producen hoy de arte sagrado, así más masivamente, son muy mediocres. Claro. Por lo tanto, le falta la primera condición, que es que sean obras de arte. Eso está explícitamente en el magisterio de la Iglesia, en el caso del arte católico. Entonces, se tienen que conjugar todas estas dimensiones para que esa obra se vaya enriqueciendo. Insisto, dejando afuera todas aquellas excepciones a estos principios
en donde Dios, como ser libre, puede obrar cuando quiere, cómo quiere, etc. A través de una obra, a lo mejor de mala calidad, puede hacer milagros. Bueno, pero esas son excepciones a la regla. Lo más ordinario que hace Dios es que nos ha dado facultades para desarrollarlas, respeta nuestra libertad y el desarrollo de nuestras facultades y nos va, con nuestra vida de creyentes, de fiel, nos va guiando para que tomemos las decisiones correctas para el desarrollo de cualquier obra humana, en el arte o en cualquiera de las disciplinas del quehacer humano. Y además, esas obras también son meritorias para la vida eterna, para ganarse la vida eterna, no solamente del fiel que la recibe, sino que del mismo artista. Por eso es un camino de santidad también el arte. En cuanto arte, no, en cuanto artista, creyente, que se une a Dios específicamente para que sus obras sean meritorias. Entonces ahí como conjugamos todos los aspectos. Ok, sí, también, o sea, justo estaba pensando en lo que dijo usted, ¿no? Que pues la producción, no la llamaría artística, ¿no? Pero la producción de imaginería o de imágenes religiosas, o sea, está carente, o sea, son personas que no creen, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, que lo hacen como una cuestión comercial, ¿no? Para satisfacer un mercado y que de repente yo digo, pues gracias a Dios que hay alguien que haga algo porque necesitamos las imágenes, ¿no? O sea, la iglesia necesita las imágenes. O sea, y esto me lleva también a pensar o sea, la necesidad de las imágenes religiosas, ¿no? O sea, sí. O sea, me parece como, de verdad que, digo, Dios quiere usarlas, o sea, Dios las necesita, decidió utilizarlas como un medio, pero usted ahora quisiera que me ayudara a entender un poco mejor, ¿no? ¿Cómo funciona ese medio? ¿Cuál es la dinámica en cuanto a esta, pues decir herramienta o no sé cómo llamarla, ¿no? Sí. ¿Qué hace Dios a través de ellas? ¿No? Usted decía, hace milagros y así, pero, o sea, sé que nos ayuda a la devoción, a la fe, ¿no? Pero sí, ciertamente, yo en algunas conversaciones que hemos tenido en privado, yo le decía, pues es que parece que Dios se hace presente en las imágenes, ¿no? O sea, como si las imágenes tuvieran como alguna vida o hacen presente a Dios, ¿no? En nuestras vidas, pero entiendo que más bien es el ser humano que necesita esa imagen para, no sé, concienciar la presencia de Dios, no lo sé, pero bueno, les dejo ahí estos. Sí, quizás parto con lo último para irme a ver lo que ha hecho Dios en concreto, en la historia, ¿no? Lo primero es que la única presencia es Cristo en la Eucaristía. Explícita, ¿no? Es decir, bajo las especies de pan y vino está el cuerpo y la sangre del Señor. En los objetos, en las obras de arte sagrado, no hay presencia. O sea, por más que, por ejemplo, estoy pensando en el mundo, como recién mencionabas, de los íconos, cuando nos dicen, bueno, no es representar, sino que es presentar. No. Eso son todo categorías contemporáneas que se pueden ir arrastrando históricamente, que de algún modo se han confundido con lo que tiene que ver con la inspiración bíblica por una parte, con todas las categorías sacramentales, etcétera, etcétera. Todas las imágenes representan, o sea, presentan ante el receptor un prototipo, así lo define la Iglesia, que nos remite a un otro, en este caso Dios o nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, San José o cualquiera de los santos. Entonces, la única presencia es nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Después, en este tema también hay generalmente, cuando decías, ¿no? Dios cómo quiere que usemos las imágenes. Alguno pensará, por ejemplo, y siempre se saca esto, ¿no? El becerro de oro en el Antiguo Testamento. Es una proposición incorrecta, porque lo que estaba haciendo el pueblo de Israel no era arte, no querían hacer una obra de arte, querían hacer netamente un ídolo, es decir, un algo que tome el lugar de la divinidad. Entonces no estaban haciendo una obra de arte, no iban a hacer una exposición de becerros. Entonces no se puede ocupar en el arte esta valencia, este texto así, a rajatabla, digamos, ¿no?
Porque en el mismo Antiguo Testamento Dios manda a los artistas del pueblo de Israel súper específicamente a hacer el Arca de la Alianza. Y después les manda a hacer el Templo de Israel a los arquitectos. Es decir, Dios quiere que nosotros los seres humanos utilicemos nuestras facultades que Él nos dio para producir cosas que son propias del ser humano, es decir, la producción de obras. Dios ha querido hacer eso. Después, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, tenemos que pasar al Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo explícitamente usó el arte, por ejemplo, en las parábolas. Y Él mismo era hijo de un carpintero y Él mismo era carpintero. La carpintería es una especie de arte, arte en el sentido de los bienes útiles, es decir, un correcto uso de la razón, una razón sapiente para producir cosas, en este caso, cosas propias de un carpintero. Entonces sabía hacer arte nuestro Señor y además era poeta con las parábolas, que es lo que dice Santo Tomás de Aquino cuando dice que el Señor se adapta a nuestro modo de conocer la realidad por medio de las parábolas y nos ayuda a entender la profundidad de sus misterios a través de este modo poético o parabólico. Bueno, entonces Dios ha querido explícitamente usar las imágenes. Y después en el Concilio de Nicea, donde se fija el estatuto de las imágenes, cuál es la posición teológica, filosófica, litúrgica, epistemológica de las imágenes, donde se van definiendo un poco más, sea los términos, las implicancias, el uso cultural, etc. Acá también hay otro reduccionismo, que es que se piensa que el Concilio de Nicea es defensa de los íconos y no es defensa de los íconos, es de la posibilidad de la imagen. Lo que pasa es que en griego la palabra imagen se dice ícono, entonces la gente piensa que es una defensa de los objetos concretos en la historia. No, no es una defensa de los objetos concretos de la historia solamente, porque también hay una defensa en ese tiempo de guerra de las imágenes, en el iconoclasmo, sino que lo que está haciendo la Iglesia ahí está entendiendo el rol de la imagen y de vuelta comienzan a usarla. La usan en la historia, pasando por los distintos momentos históricos y culturales y artísticos, hasta incluso el magisterio reciente, Concilio Vaticano II que hemos citado, el resto de encíclicas, pasando por ejemplo por San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco, habla del utilizo de la imagen. Entonces, Santo Tomás de Aquino, cuando va a hablar de la imagen, va a dar unas tres funciones, tres finalidades de la imagen que son siempre dispositivas del creyente. Por ejemplo, la primera dice para instruir a aquel que no puede penetrar en los misterios de la fe, o penetrando tiene que ir poco a poco creciendo en esos misterios. Es en la educación catequética de aquel que ignora los misterios de fe o quiere profundizar en ellos. Entonces, cuando una persona se relaciona con un objeto de arte sagrado, no con una obra religiosa, porque la obra religiosa refleja la fe personal del artista, y acá estamos hablando de la fe que efectivamente salva, es decir, cultural, católica, magisterial, oficial, etcétera, etcétera, canónica. Entonces, cuando el fiel va a través de la obra de arte sagrado, entendiendo, en este caso de la primera finalidad, entendiendo más profundamente su fe, la inteligencia se va disponiendo de mejor modo y la voluntad se va adhiriendo a la fe de mejor modo. Entonces Dios, en esa buena disposición de la inteligencia, va haciendo crecer a esa alma para la unión con Él, que es la santidad o la vida eterna o la salvación, como le queremos llamar. Por ejemplo, en el tercer nivel de finalidad de la obra de arte, se nos dice que es para la devoción. La devoción es una virtud. Es la virtud que nos indica que hay una prontitud habitual para realizar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace la imagen? Bueno, viendo nosotros una imagen, entrando en contacto con esa imagen, con el contenido, por ejemplo, de esa imagen, nosotros estamos viendo una representación de la vida de un santo. Vamos entendiendo y a la vez, a través de esa
de esa especie de conmoción del mundo interior, nosotros queremos hacer lo mismo que está haciendo el santo retratado. Entonces, Dios, viendo esa disponibilidad del alma, va dándole una serie de gracias, de algún modo impulsándolo sutil y respetuosamente hacia la adhesión a la voluntad de Dios. Entonces el alma, viendo eso, dispuesta, dice sí, voluntariamente, libremente a esa acción. Entonces, la obra de arte precisamente va disponiendo estructuralmente a la persona, o sea, en cómo es la persona, para que Dios meta su mano, toque esa alma y el alma libremente adhiera a eso. Ese es el rol de instrumental de la obra de arte. De algún modo es como hablar en la Sagrada Escritura, con todas las diferencias del caso, los medios con los cuales el artista sagrado, el escritor sagrado, escribió la Sagrada Escritura. Y él mismo escribió la Sagrada Escritura. Es decir que, por ejemplo, Dios tomó el lenguaje de San Lucas para poder escribir la Sagrada Escritura. No es que Dios directamente fue escribiendo él, sino que libremente el escritor sagrado va accediendo a usar sus capacidades, sus conocimientos, en este caso el griego del Nuevo Testamento, para escribir lo que Dios ha querido dejar para nuestra salvación. Entonces, con todas las distinciones del caso, el artista, con su educación personal y artística y creyente y como fiel, va disponiendo esa obra para que sea instrumental y Dios, viendo la disposición del alma, le dé sus gracias para la salvación, ¿no? Para la santidad. Ya, pero bueno, lo que me saltan muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, el hecho que usted menciona, ¿no? Para la salvación, o sea, ya es un nivel extra. Absolutamente. O sea, tan tremendo porque, o sea, realmente, o sea, Dios nos hace cooperadores en la salvación, o sea, ¿sí? Ese es otro nivel, ¿no? Del artista. Absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, de repente uno dice, ya más o menos creo que se va dilucidando como la cuestión del arte, ¿no? Pero tal vez para los que no están familiarizados con este tema, ¿por qué la necesidad de salvación incluso, no? O sea, ¿en qué? O sea, la gente dice, pues es que no necesito salvarme o algo así, ¿no? Pero imaginen, o sea, viendo las cosas así como fríamente, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos parados? ¿En qué situación estamos para que Dios necesite salvarnos y aparte necesita medios o instrumentos a nuestro nivel, ¿no? A nuestra capacidad de percepción, de entendimiento, que ahí entra, no sé, la participación de los artistas en Sí. en esta lucha de salvación, ¿no? O sea, como que de qué nos salva y cómo, o sea, ya todo esto. Sí, no, está muy bien, porque, por ejemplo, lo primero, la responsabilidad del artista es que el artista tiene una grandísima responsabilidad ya en cuanto a artista. Es decir, que mediante su labor le permita al otro ser humano crecer integralmente, lo más perfectamente, para que pueda alcanzar un cierto nivel que a la persona individual, que la vaya dignificando cada vez más. Y acá ya nosotros podemos tener criterios de argumentación para distinguir lo que hace el arte actual y lo que hace el arte universal. ¿Cuál es el daño que hace el arte actual? El arte actual me estoy refiriendo a aquel ideológico que coopera con la cultura de la muerte, a lo que yo le llamo la secta del arte contemporáneo, y aquel otro arte universal que puede ser actual como puede ser antiguo, pero que le hace desarrollar al ser humano sus capacidades más altas y los dignifica. Y con ese crecimiento integral del ser humano, como un instrumento más que colabora, no es el único evidentemente, va creciendo todo el patrimonio común, el bien común y toda la sociedad. O sea, es algo, una dimensión humana que contribuye a la construcción de la civilización. Bueno, si eso imaginas que es una gravísima responsabilidad del artista,
y por lo tanto que implica una grave preparación del artista a todos los niveles, cuanto más el artista que profundizando a través de su obra en su vocación se ofrece al arte sagrado. Es decir, que el artista sagrado, en el sentido que produce objetos de arte sagrado, se hace colaborador de las acciones de Dios para salvar las almas. O sea, para poder llevarlas de este mundo al cielo. ¿Cuán grave es la responsabilidad? Por eso que cuando a veces, qué sé yo, se encara un proyecto arquitectónico, y hoy día, lamentablemente, por la mediocridad de la formación del clero, sean sacerdotes, sean diáconos, sacerdotes u obispos, por la extrema mediocridad, pobreza de la formación, le encargan a un artista que no tiene ninguna formación auténticamente ni religiosa ni católica y solamente artística, la construcción de algo que tiene que ser instrumento para la salvación. Insisto, nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, esa obra no va a permitir así ordinariamente que el fiel se disponga para la salvación. Muchas veces ese obstáculo de algún modo lo limita a las realidades intramundanas. Así lo deja como estéril para esa posibilidad de trascender al fiel, ¿no? Se quedan solamente la cuestión más terrena. Bueno, ¿por qué el artista? Primero, el clero tiene esa grave responsabilidad de formarse, pero tiene la responsabilidad, como dice el magisterio de la Iglesia, de formar a los artistas para que sean aptos instrumentos libres para que colaboren con esa salvación. Y después, ¿por qué Dios hace esto de tratar de salvar al ser humano? Bueno, no lo hace por necesidad, porque es libre, porque es Dios y no tiene necesidad de ninguna de esas criaturas. O sea, si no existiera el mundo, seguiría siendo Dios, bondadoso, gozoso, libre, bello, bueno, es todos los atributos. Pero lo hace por una sola razón, por amor. El amor es lo que mueve a Dios a salvar a sus hijos y buscar todos los medios para salvarlos, es decir, para comunicarles su vida, para llevarlos a la felicidad absolutamente plena, es decir, planificadora de todas sus capacidades, de su dignidad y todas las aspiraciones que uno tiene, que uno las percibe acá en esta tierra. Y entonces Dios, misericordioso, omnipotente, omnisciente, se adapta a cómo Él mismo nos creó para que el ser humano libremente acceda a esa salvación y bueno, y se vaya al cielo. Entonces, esto que parece tan teórico, nosotros lo vemos encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no es un profeta, no es un héroe, no es un gran hombre, es decir, es incomparable a cualquiera de las posibilidades de manifestación de seres humanos buenos acá en la tierra. Es Dios encarnado, por lo tanto verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces el que sabe absolutamente bien la parte divina y la parte humana, y Él en su encarnación ha querido ser tan humilde que ha compartido nuestra vida y nuestros modos de ser de vuelta para presentarnos la única y la mejor vía, la más segura para acceder a su mismísima vida en el cielo, a participar de la vida de Dios. Por eso es que Dios no tiene ningún problema en su libertad y en su capacidad de omnipotente y omnisciente, que lo sabe todo, de adaptarse a los medios como son las obras de arte sagrado, que es lo que venimos hablando ahora. Entonces, guiando las manos de un artista, un excelente artista, y además fiel creyente, y además con un camino de santidad, va inspirándole, ¿no? A través de la gracia y todos esos niveles que hemos hablado, va moviéndolo respetuosamente para que colabore y se haga partícipe de este proyecto de
de santidad y de salvación en donde Dios está tan ocupado porque tanto nos ha amado de darnos a su propio Hijo para nuestra salvación. Así que Claro. cuán grande es el rol del artista sagrado, cuánto trabaja Dios y cuán importantes y necesarias son ahora las obras auténticamente sagradas que puedan ayudarle al ser humano de hoy, muchas veces sumergido en la cultura de la muerte, perdido, pero también a aquellos que tratan de luchar, de salir de esto, cuánto de bien les haría que los artistas se dedicaran a esta obra única de enriquecimiento del ser humano y de hacer esos instrumentos de puente para la vida eterna. Claro, ¿no? Y, o sea, también tener en cuenta que, o sea, que Dios necesita o sea, quiere por amor salvarnos, pero como que, o sea, si no nos ofreciera este camino de salvación, entiendo que todo va a la degradación, o sea, nada permanece. O sea, si no nos salva, sí, o sea, no tendríamos otra opción, ¿no? O sea, porque a veces creemos nos que perdemos. ¿no? O sea, como que esa es la urgencia, ¿no? De repente también como pues sí, como usted dice, ¿no? De como artistas tener esta conciencia y querer formar parte de esta misión, ¿no? De salvación, ¿no? Y bueno, también lo que mencionaba sobre el arte sagrado en el culto, ¿no? En la modernidad o en lo contemporáneo, que está pobrísimo, ¿no? O sea, pobrísimo. O sea, también eso me tocaba una fibra, ¿no? Que entre más voy, digo, no llevo mucho camino en lo del arte sagrado, pero entre más he ido haciendo, me doy cuenta que realmente falta la cuestión del culto, saber que estamos dando un culto a Dios, o sea, uno se imagina los templos antiguos, ¿no? Incluso, no sé, egipcios, lo que sea, que uno veía esa magnificencia y decías, wow, o sea, aquí está una divinidad, ¿no? Aquí los hombres dan culto, pero también toca una fibra primitiva del ser humano, ¿no? Que uno dice, esa cuestión de dar culto ya no es, parece que no fuera algo contemporáneo o algo real o algo necesario, ¿no? Y como artistas te das cuenta que lo artesanal tiene mucho que ver, o sea, pero tiene una dimensión hacia el arte, ¿no? O sea, como que lo artesanal se incluye dentro del quehacer artístico sacro y que justamente los templos de ahora, las iglesias de ahora, les falta esa cuestión de culto, o sea, que si no sé, si alguna, no sé, en 1000 años, yo qué sé, ¿no? Llegara alguien a descubrir nuestras iglesias de ahora, diría, pues esto parecía como un lugar de culto, pero no diríamos daban culto a la divinidad, o sea, no explicitaría esa cuestión que debería ser, ¿no? O sea, lo real, un culto real y esa cuestión que creo que para muchos sería primitivo, o sea, ¿cómo crees que el ser humano va a dar culto, ¿no? O el artista va a ser, no sé, como este lugar de culto. Yo creo que el arte sagrado hoy día contemporáneo, es decir, que se hace hoy, ¿no? Porque se construye en relación a los principios posmodernos o de la contemporaneidad, porque es contrario. La contemporaneidad ha eliminado cualquier posibilidad de trascendencia, es una vida intrasubjetividad, individual y hermética, por lo tanto no hay modo de liberarse y manifestar y vivir esta dimensión religiosa. Entonces ha sido cauterizada esa dimensión, somos pura carne, o más bien carne en el ámbito de las caderas, es lo único que ha quedado, todo se relaciona con eso, entonces es imposible crear obras de arte auténticamente sagrado, es decir, que dispongan al fiel para el contacto con Dios a partir de principios de esta contemporaneidad, porque sería una contradicción en sí mismo. Pero por otra parte, converso con muchos artistas de muchas áreas y que muchos de ellos no hacen arte sagrado y me refieren una especie de crítica que a mí me parece correcta, que el arte sagrado ya ha perdido ese valor, como lo referías en algún momento, por la mediocridad.
Es decir, porque primero falta esa artisticidad. Lo que nosotros vemos muchas veces en las obras de arte es una especie de arte sagrado, una especie de kitsch, una cosa barata, de mal gusto, producida en serie, con malos materiales, esa especie de productos de centros de reunión de una parroquia, que tienen más que ver connotación terapéutico o lo que sea, más allá de las buenas intenciones y de la buena gente que puede participar en eso, estoy hablando del arte. O, por otra parte, esta especie de misticismo que hablabas un momento de estos talleres así medio pseudo-orientales que tienen una historia bastante particular y confusa, bastante cuestionable, digo. Entonces, el artista contemporáneo se va a quejar de eso porque falta esa primera condición del arte sagrado, que sea arte. Pero por otra parte también, la crítica que nosotros hacíamos recién es que al artista mismo le falta la formación auténticamente religiosa y cuanto más auténticamente sagrada. Y último detalle, falta también humildad de ambas partes porque el arte sagrado está íntimamente ligado con los sacramentos, en este caso, por ejemplo, con la Santa Misa, y la Santa Misa, la Eucaristía, está bien normada, está bien reglamentada. Entonces, claro, el arte sagrado tiene que meterse en un culto que cumple con una serie de funciones muy específicas, una serie de reglas muy específicas. Entonces, ahí tiene que haber una gran humildad, gran prudencia, discernimiento y equilibrio para que en ese rango de posibilidades el artista, por una parte, ofrezca su obra humildemente al servicio del culto y por otra parte, entender cuál es la amplísima libertad que tiene efectivamente y que se ha verificado, que se corrobora en la historia con los grandes artistas que, por ejemplo, han hecho obras geniales para el culto católico, en este caso que nosotros hablamos. Por ejemplo, para decir uno de tantos, Bernini, que ha hecho obras de arquitectura, escultura, que tienen una magnificencia, una pericia técnica, un contenido semántico, una genialidad que ha marcado historia dentro de las limitaciones o lo canónico del culto. Entonces, a Bernini no le ha sufrido ninguna crisis existencial el haberse sometido a esas reglas porque eran amplísimas. Lo que pasa es que él las entendía bien. Hoy en día no se entiende ni por una parte porque se confunde el hecho religioso, como decíamos en un momento, o por la absoluta carencia de formación. Entonces estamos en dos extremos. Lo que hay que tratar de lograr, me parece, es ese equilibrio del artista sagrado en estas dimensiones que hemos hablado acá para que se produzca una obra que efectivamente dé cuenta del arte y dé cuenta del culto y por lo tanto que manifieste aquellas características, aquellos atributos que ponen en contacto al alma con Dios, con un Dios que se ha revelado y que se ha revelado muy específicamente, entonces no se ha revelado así en genérico, ¿no? sin determinaciones como nosotros vemos en muchas de nuestras iglesias, que son en realidad son cajas con una serie de agujeros para que entre una luz que no se sabe qué es, con una experiencia una experiencia muchas veces New Age, extremo oriental, que clausura, que elimina toda la historia de salvación que explícitamente Dios ha revelado y ha hecho con nosotros los seres humanos. Por lo tanto, hay que recuperar el arte sagrado de todas estas variantes de las que hemos hablado hoy. Claro. Pero bueno, yo espero que poco a poco artistas vayan decidiéndose a tomar esta grave responsabilidad, pero responsabilidad tan importante y tan bonita de ayudar a Dios a salvar a las almas que tanto ama, ¿no? Así que bueno, por eso la invitación ya a los artistas que puedan poco a poco incursionar en el arte sagrado. Claro, digamos, al nivel que estamos como un poco generalizando, ¿no? Al arte y luego al arte sagrado, ¿no?
Y Sí, bueno, sí, sí. o sea, creo que se entiende la cuestión de que lo contemporáneo y lo sagrado es como en los términos de posmodernidad o sea, no se puede, o sea, no puede haber arte sacro contemporáneo, entendido lo contemporáneo como en estos términos, ¿no? Que Sí, sí, habíamos como hablado. posmoderno, Ajá, como nacido de los principios de la cultura de la claro, muerte. Es una claro. contradicción en sí mismo. Sí, no, no. Sí, yo nunca he podido encontrar como esa relación y la busqué bastante, ¿no? Pero la cuestión que yo sí creo es que sí debe haber alguna cuestión contemporánea en el sentido de que mm, estamos situados en un contexto específico con necesidades específicas en cuanto a esta, alineándonos, ¿no? A la cuestión del camino de salvación, ¿no? En este momento a ciertas personas en cierto contexto, ¿no? O sea, entiendo que no va a ser posmoderno, pero sí tendría, o sea, viendo a la historia, ¿no? No sé, o sea, los estilos en las iglesias, ¿no? Han pasado por diferentes o han respondido a diferentes conceptos, ¿no? Teológicos, incluso filosóficos, lo que se entendía de la fe o de lo que se quería dar a entender de la fe en ese momento, en ese contexto. Igual ahora creo que hay la falta de reflexión o de comunicación entre la filosofía, la teología con los artistas para saber cómo debería ser el arte o el estilo de este momento, o sí como, como que falta, creo que desarrollarnos más también esa comunicación de responder a no sé si decirlo así, a un concepto, no formalizando, porque el arte católico no tiene un estilo, ¿no? Varía entre sus culturas, no hay una cuestión así, esto es para todos, ¿no? Pero sí creo que sea, hace falta, ¿no? Como alguna línea, ya que vivimos en el relativismo, como que cuál sería la propuesta, ¿no? O no la propuesta, sino el camino de la iglesia, ¿no? Para el arte. Bueno, quizás tiene que ver con el tema de la originalidad y la voz propia como temas que son hasta majaderos ya de tanta insistencia en la educación artística contemporánea, así que se da ahora. Ujú, Y me parece que es forzar las cosas, es buscar algo que naturalmente se da. Es decir, a nosotros en el colegio nos enseñan a escribir y sin uno ponerse a racionalizar su modo de escribir, uno ve los alumnos en un mismo nivel, todos escriben distintos, porque los seres humanos somos distintos. Entonces, buscar estratégicamente, digo estratégicamente para destacar, entonces ser original, es ujú, muy de la posmodernidad, es muy, no solo posmodernidad, de la modernidad en general, es muy del subjetivismo, es posicionar el sujeto ante todo, como si no buscar eso inmediatamente nos replegara en el otro extremo, la masa amorfa. No es así. Es decir, cada uno de nosotros somos distintos. Llamémoslo así ahora, ¿no? Utilizando las palabras que hemos mencionado. El estilo es una cosa que se da con naturalmente a cómo se manifiesta el ser humano. El ser humano tiene una parte estable, una dignidad inamovible, una dignidad universal y tiene una manifestación concreta, contextual, contingente, histórica, etcétera. Eso se da con naturalmente. Lo segundo es que el arte es del universal, precisamente no es de lo concreto, no, si no sería un arte con fecha de vencimiento. El ujú, arte es de lo universal, en sus componentes temáticos, de contenido, como en sus componentes más técnicos y formales. Es de lo universal. Y por lo tanto, el arte se tiene que, de algún modo, valer de esa tradición que tiene esa parte universal y estable, y también tiene esa otra parte móvil, circunstancial. Entonces, claro que se va a ir dando con naturalmente cuando se vaya profundizando en los misterios de la filosofía, la teología y la cultura, pero también conservar eso otro estable, sólido, ujú. y a partir de esas vetas
a mí me gusta llamar como las linfas, ¿no? de la tradición, propiamente la palabra, de la tradición, va extrayéndose y va amplificándose naturalmente en cómo se manifiesta el ser humano. Entonces, si la pregunta es, ¿tendría que haber un arte con un estilo contemporáneo de transmisión de la fe? Sí, no. No en cuanto que el arte es de lo universal, por lo tanto los temas son siempre universales. Ese universal, ¿cómo se encarna para que le hable al individuo de esta cultura, de esta geografía, de este tiempo? Bueno, ahí está la genialidad del artista para poder poetizar con un algo universal en un hombre contemporáneo, concreto, geográfico, local, etc. Pero me parece que se da con naturalmente, por eso es sí, no, digamos, ¿no? Okay. Lo que pasa es que hoy en día se esfuerza tanto como si tendría que ser el arte contemporáneo, sagrado en este caso, totalmente ex nihilo, distinto porque estamos en un mundo distinto. No, eso es lo que nos quiere vender la posmodernidad, haciéndonos pensar que, como ahora en estos días se está hablando a los jóvenes, diciéndoles que después del COVID tenemos entonces que construir una nueva normalidad porque todo lo anterior no funcionó. Eso es pensamiento de la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? O posmodernismo después de las dos guerras. Aprovechando la catástrofe, digamos, como en las dos guerras se destruyeron las iglesias, se construyeron cajones, cajas vacías, y tenemos la mediocridad que tenemos el arte chatarra de hoy en día, en el arte sagrado. Es precisamente lo que hay que evitar, porque y específicamente nuestra fe católica tiene un elemento de tradición que le da, que precisamente, que vehicula el mensaje de salvación perenne, inamovible de nuestro Señor Jesucristo, pero se va encarnando en la vida de hombres concretos, por lo tanto manifestando en la vida de hombres concretos y para hombres concretos con naturalmente. Es un poquito como la vida de un santo. Es decir, ¿por qué en los años 60, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, se dio a ese momento justo cuando en los años 60 había una profunda crisis sacerdotal por pasar el clero a esta posmodernidad, mentalidad posmoderna? Y se nos presenta el padre Pío con todas las características de un San Francisco del medioevo. Y sin embargo era de ese momento, y utilizando incluso los medios que se daban en ese momento de difusión, porque Dios va metiendo su mano siempre contemporáneamente para salvar a los hombres, a los que ha buscado siempre. Entonces tiene que tener esas dos valencias, me parece, esa parte de tradición sólida, histórica, sin contradicciones con lo que ya se ha hecho, y vehicular para que se presenten esas verdades universales con aroma de novedad para que seduzcan el alma del receptor contemporáneo. Sí, eso me recuerda, creo que es la frase de San Agustín que dice, refiriéndose a Dios, ¿no? Belleza siempre antigua, belleza siempre nueva. Como sí, artista, absolutamente. ¿No? Las cosas que yo he estado creando ahora, digo, es que parecen cosas antiguas, ¿no? Y de repente las usan, las exponen, o sea, se usan en la liturgia, y las personas, por gloria a Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios, responden así como, sí, sí. Como diciendo, es una novedad. La gente busca lo normal. y sienten así como es una novedad, ¿no? Y todo así, sí. Pero es que lo vieras como estéticamente, uno dice, parece antiguo, pero es cargado, no sé, de belleza, que es universal y atemporal y es... Y porque además esa categoría de antiguo y nuevo es una categoría moderna, posmoderna. Es como la Revolución Francesa, el régimen antiguo. ¿Quién puso esa terminología? Y los que quieren que lo moderno sea siempre lo mejor, el progreso lineal. O sea, siempre te dirán per se, en sí mismo, que lo nuevo es mejor que lo antiguo. No es necesariamente así. Hay mucha más variedad en cómo se va dando la historia concreta de los seres humanos. Entonces, ¿quién dice que no se puede ahora hacer
un arte de tales o cuales características. ¿En dónde está la limitación? ¿Dónde está la regla? Porque son los mismos después que dicen que en el arte no hay regla, y te están poniendo una regla, o sea, que sea siempre así con las categorías contemporáneas, que son contrarias precisamente a los postulados de la auténtica fe católica o de la auténtica fe en general, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues son los desafíos que supongo yo que tendrán los artistas ahora después de ver este programa para que se puedan ayudar, ¿no? Y bueno, pero es el desafío siempre de tratar de hacer lo que mejor se pueda en esto y tomarlo con responsabilidad y que le hacen bien a tanta gente, a tanta gente que está deseosa de descubrirle las obras, auténtico arte, auténtica verdad, bondad y belleza, y que esas manifestaciones los conduzcan a Dios, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo para salvar el alma y irse a la vida eterna. Exactamente, padre. Oiga, no sé si da tiempo, pero hablando de Padre Pío, ¿no? Que también le había yo pues, preguntado a usted qué pasa con las imágenes que toman un papel protagónico en las experiencias místicas, ¿no? O sea, sí. Como que uno dice, o sea, es esencial el objeto artístico, ¿no? Para que Dios, para que suceda, ¿no? Pero es muy confuso porque, por ejemplo, no sé si está probado, pero la imagen creo que la de Japón, la de Mikita, la que llora, ¿no? El crucifijo de Padre Pío, yo le mencionaba también la sonrisa de la imagen de Santa Teresita, ¿no? O sea, ese tipo de imágenes que pues, o sea, no es que causen confusión, sino causa admiración que realmente, no sé, como que se vuelven reliquias de Dios, o sea, una cosa así parece, ya le decía, no lo entiendo, ¿no? O sea, me causa así como una admiración quizás, impresionante. Hablándolo así ahora más bien rápido por el tema, la densidad del tema, pero bueno, históricamente siempre se han dado imágenes así, es decir, no es que sea de ahora. Sí. Después, lamentablemente, por cómo es la manifestación del ser humano hoy en día tan sensible, tan emotiva, las personas en general se quedan en eso, no avanzan en su fe, porque la fe es de aquello que no se ve, no se escucha, no se toca, etc. Por lo tanto, la fe que va madurando va despojándose de tantos auxilios que precisamente Dios los permite solamente para que no nos asustemos, digamos, no nos vayamos para atrás, no retrocedamos. Entonces, de algún modo, esos consuelos de Dios, por ejemplo, a través de alguna imagen auténtica, nos van ayudando, pero muchas veces en la vida de los grandes santos y los grandes místicos, que son a los que deberíamos imitar, se han ido despojando completamente de toda referencia. Pero no es porque Dios no quiera las imágenes, sino porque la fe tiene que ser purificada. Después, la acción extraordinaria de Dios, bueno, es que Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Es decir, incluso milagrosamente cambiar ciertos elementos o condiciones de elementos naturales y hacerlos que se transformen en esto o en esto otro, es decir, la multiplicación de los panes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay elementos naturales que por eso que es un milagro, ¿no? Entonces, eso extraordinario queda eso, al nivel de extraordinario, queda al nivel de suscitar la fe, llamar más la atención para que la gente piense en esas cosas, etcétera, etcétera. Pero los grandes místicos se han ido despojando de esto por dos cosas. Primero, como dice San Juan de la Cruz, para ir caminando a una fe pura, a una fe en donde el acto de libertad sea lo principal, no las ayudas externas. Tiene un pasaje San Juan de la Cruz que va a decir que aun si se te pareciera la Virgen, efectivamente, o sea, objetivamente hablando, tendrías que rechazar eso y Dios no se va a enojar porque lo vas a estar haciendo por amor a Él
y tampoco la Virgen se va a enojar, porque los está haciendo por amor a su hijo, entonces estás haciendo ese acto de purificarte de todo. Y después, en la vida de Santa Caterina de Bolonia, acá en Italia, se cuenta que ella se le aparecía un Cristo crucificado, que la impactaba mucho, y que le hablaba al principio de obediencia y fidelidad, y hubo un momento en que la imagen le comenzó a hablar de obediencia, incluso si obediencia a lo que le decía ella, a esta imagen, ¿no? Aún incluso si eso contradecía la orden del superior. Santa Caterina tenía votos religiosos de obediencia a lo que le dice el superior, porque se refleja la providencia de Dios en esa persona en concreto. Entonces ella intuyó que no estaba bien eso. Le preguntó al director espiritual y, discerniendo las cosas, al final era el demonio que se le presentaba con forma de Cristo crucificado, y si no hubiera sido sabio el director y ella no hubiera sido humilde para exponer eso a su director, hubiera sido engañada por el demonio. ¿Cuántas almas son engañadas así? Porque están cayendo en la sensibilidad. Todos los santos nos hablan del camino ascético, es decir, de liberarse de cualquier ayuda para que quede solamente la libertad sola de hacer ese acto de unirse a Dios en la fe para poderlo ver en la otra vida, no acá. Entonces, por una parte, Dios permite eso porque somos débiles, pero por otra parte, cuando uno ya va creciendo, madurando, tiene que despojarse de todo eso para poder precisamente aspirar a lo más elevado de la unión mística, que es solo Dios y el resto nada. Claro, solo Dios y no los medios de comunicación con Dios, ¿no? O sea, salen totalmente fuera, ¿no? O sea, nos ayudan, nos mantienen, pero hasta ahí. Es todo lo contrario como se ve hoy en día, que la gente insiste en la imagen no sé cuánto, sin despreciar las visiones auténticas, evidentemente, ¿no? Sin hacer dialéctica. Pero se queda en la visión tanto y te pasan la cadena de no sé quién en WhatsApp, te pasan esta imagen de qué y este milagro de por acá, ¿verdad? Es todo lo contrario a la auténtica vida espiritual, ascética, de un fiel que se tiene que disponer así, con un alma desnuda al encuentro con Dios, para que sea más plenamente humano y libre su acto de unión con Él. Claro. Pero bueno, quizás incluso podemos hacer un programa de las imágenes, porque esto da para mucho, así que... Oiga, pero solo apuntar un poco el tema que me parece indispensable platicarlo también, cómo podemos ser instrumentos y colaboradores a la obra de Dios, así mismo, o sea, no hay punto medio, ¿no? No hay un lugar neutro. Del otro lado, ¿qué es lo que sucede, no? Cómo el artista se puede hacer instrumento, y ese sí sería un instrumento, ¿no? Real, o sea, de ser utilizado por, ahora sí que las fuerzas del maligno, ¿no? Y esto como que hacer, no sé, como conciencia, ¿no? De la existencia del maligno hoy y real, porque la mayoría, si nos damos cuenta, la mayoría del arte contemporáneo es horroroso, y eso implica que está trabajando para el otro, la otra milicia, ¿no? La milicia del mal, ¿no? Bueno, es sintomático que hoy mucho de lo que nosotros llamamos manifestaciones de la secta del arte contemporáneo es sacrílego. Y después, el trabajar para la cultura de la muerte ya es ponerse en una línea de trabajo del príncipe de este mundo, por más que supuestamente el creyente contemporáneo nos va a decir que todas estas cosas son del medioevo, es decir, los novísimos, como se decía antiguamente, ¿no? El infierno, el purgatorio, la muerte, el juicio, etcétera, son como que ahora no hay que revisitarlos. No, está revelado, es así, existen estas cosas. Por más que no nos guste, porque de algún modo nos tranquiliza la conciencia, sobre todo si vivimos mal, si vivimos en pecado, en cualquiera de los 10 mandamientos que todavía valen. Bueno, entonces, si el artista hace obras de arte así, secundando los principios de la cultura de la muerte, ya está trabajando para la milicia del príncipe de este mundo, digamos. No es que ni siquiera estoy hablando de
de una especie particular de influjo de, no, ya, con los principios de este mundo, de la carne, como dicen los manuales más serios y del catecismo, los tres enemigos del alma, el mundo, la carne y, perdón, en orden, el mundo, el diablo y la carne. Todavía trabajan, digamos, así que meterse en esas líneas para crear arte es lo que nosotros tenemos muchas veces hoy en día. Por eso hay que ayudarse de la otra milicia y que ni siquiera está a la par, porque tampoco es que es lo mismo, no es la falacia del yin y el yang y mentalidad maniquea del bien y el mal, tipo Star Wars, no, Dios es siempre omnipotente, Dios siempre vence, Dios siempre tiene la última palabra. Lo que pasa es que nosotros no, entonces mejor meterse del lado correcto, digamos, a crear arte. Y después a crear arte, otras veces lo hemos dicho, que a la gente le hace bien y que la gente normal está deseosa de tener. Si la gente ya sabe cómo trabaja el príncipe de este mundo, lo tiene que sufrir día a día, a través de su vida de sufrimiento cotidiano, a través de las imposiciones de hoy, de estos distintos lobbies que ejercen política y economía, etcétera. Ya la gente está cansada de eso. Lo que quiere es un arte que le haga trascender, y cuanto más un arte que la ponga en contacto con Dios, que sostiene efectivamente y muchas veces materialmente acá en la tierra la vida de las personas, da esperanza, bueno, la hace poner en contacto con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Y la hace trascender. Así que, bueno, quizás invitar a la gente ahora a eso, ¿no? A entrar en contacto con el gran arte, gran arte de todos los tiempos, y por qué no el arte sagrado, y exigir de los artistas eso, y exigir, por ejemplo, de sus pastores, de sus iglesias, buen arte, en todos los niveles, artes visuales, música, arquitectura, escultura, etcétera, ¿no? Para que, bueno, nos pongamos en contacto de vuelta con esos instrumentos que en la providencia de Dios y en la misericordia nos ha dejado para nuestra salvación. Así que incluso la gente, ya las invito a dejar sus comentarios abajo, otras temáticas, y a poder ver este video y a preguntar cosas que les quieran, les puedan hacer bien, y bueno, ya los dejamos ahí. Y ante todo, bueno, les damos gracias a la gente por escuchar estos temas, por seguirnos y por ver este video, y nada, bueno, así que también, bueno, gracias a las preguntas tan interesantes, Edith, como siempre. Nosotros siempre nos quedamos conversando de estas cosas, y espero que podamos seguir con estas conversaciones y profundizando en el arte. Padre, pues un gusto, muchísimas gracias nuevamente. Siempre se aprende un montón. Y pues nada, no sé, me gustaría decir, ¿no? Como, no sé quién dijo la frase, pero por ahí está, ¿no? Que dice, celebra como crees, porque si no acabarás creyendo como celebras, ¿no? Y es horrible, o sea, la celebración sin esa pasión por el culto, por dar culto a Dios, o sea, estamos dando culto a Dios, y que entre más generosos seamos con Dios en todos los sentidos, ¿no? En darnos nosotros mismos como artistas, como personas, darle principalmente nuestro amor a Dios, y las cuestiones materiales también, o sea, no escatimar en gastos, dar lo mejor que se pueda, recordando una frase de Madre Teresa de Calcuta que decía, alguien le regaló, creo que una joya, ¿no? Era súper valiosa, ¿no? Con una piedra y el oro, ¿no? Entonces era un anillo o algo así, ¿no? Y entonces ella dijo, den la joya a Cristo, póngala en el sagrario, y el oro lo vendemos para los pobres, porque si no damos a Cristo su parte, los pobres no tendrán la suya. Entonces, y nos recordamos este acto de una María en la Biblia, ¿no? Que le quiebra el frasco de perfume a Cristo, ¿no? Y que dice Jesús, una buena obra hecho conmigo, ¿no? Y que eso, ¿no? Que, o sea, Jesús, o sea, estamos dando realmente culto a Dios vivo. O sea, es realmente Jesús, o sea, es Dios entre nosotros en cada iglesia, y así mismo deberíamos tratarlo, ¿no? Con nuestro trabajo, embelleciendo las iglesias, y que entre más generosos seamos con Cristo en darnos, Él no se va a dejar ganar en generosidad, y que entre más le damos a Dios y más le ofrendamos a Dios, Dios
va a ser más gustoso, o sea, siempre es gustoso en proveernos, ¿no? Pero ese intercambio, pues es real, ¿no? Es bellísimo y que no lo dejemos pasar, ¿no? Que los artistas que quieran, pues que lo busquen, ¿no? Ser artistas sacros y entregar su talento a Dios y estoy segura que no va a haber mejores artistas que los que se ponen en manos de Dios, ¿no? Porque será Dios mismo el que transmita su belleza, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Edith. Y les doy las gracias a todos los que se han quedado hasta el final de este video para que puedan aprovechar y que comenten, suscríbanse y denle al me gusta también, que eso siempre ayuda para crecer y difundir el canal. Y bueno, y nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga mucho. Gracias, Padre.